Con imágenes de la más reciente peña de la pupila afilada y la música de los jóvenes clásicos del son, comenzamos el programa de hoy porque si es importante denunciar y contrarrestar los ataques de nuestros enemigos, también lo es recordar que es vital crear espacios donde podamos ser y estar. Algún día haremos un programa sobre la peña, pero no será hoy. En esta emisión vamos a hablar del enemigo y de algunas otras cosas. Si no le gusta el programa, tiene varias opciones: apagar el televisor, cambiar de canal, poner mute o seguir scrolleando si nos están viendo por las redes. Pero si decide ver, no es obligatorio que suba el volumen a tope, para que nadie quede sin enterarse de que usted ve Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Y como es martes, casi que empezamos la semana y hay varias cosas en el tintero. Lo mejor es empezar con un pase de lista sobre cuestiones que nos interesan o nos debieran interesar. Allá va eso. Una de las características que debe tener un joven revolucionario en la Cuba de hoy es la audacia. También la inteligencia y el realismo, pero sobre todo la audacia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Me refiero a que como pueblo tenemos que unir todas nuestras fuerzas para apostar por aquellas cosas por las que tenemos que apostar, aprovechando las potencialidades que hemos desarrollado en el campo de la ciencia, en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo del desarrollo artístico, del desarrollo cultural en general, y que haga coincidir el proyecto cubano con un proyecto de más libertades, con un proyecto de más derechos, con un proyecto de más bienestar para cada vez más personas, que consista en una reducción drástica de las desigualdades, en una reducción drástica del burocratismo, en una reducción drástica de la corrupción. Y a su vez, por audacia, me refiero también a renegar de aquellas cosas que quizás hasta hace un tiempo o con las que hace un tiempo podíamos convivir, pero que ya definitivamente no queremos, que se nos hace intolerables. Josué Benavides es secretario ideológico del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de La Habana. Suyo es el artículo La militancia es también imaginar, recientemente publicado en Juventud Técnica, y que aquí recomendamos. Lo traemos a colación no solo porque la semana pasada hablábamos sobre la juventud en el socialismo cubano, sino además porque es imprescindible que aprovechemos esas potencialidades de las que hablaba Josué en función de lo que Fidel llamó batalla de ideas. No es solo un concepto político, es ante todo un concepto cultural, y más si se entiende la cultura como requisito para la libertad. Los jóvenes y los no tan jóvenes necesitamos apertrecharnos de conocimiento para no caer en ingenuidades y torpezas, para no creer tonterías que pueden difundirse en las redes digitales, como la que circuló sobre supuestos efectos catastróficos del eclipse de ayer, con rayos cósmicos que iban a convertir nuestro teléfono celular en una micro Fukushima, para no darle crédito a una disparatada noticia sobre fábricas clandestinas de picadillo, y sí tener el buen tino de contrastar fuentes, de informarse por medios serios, no dados a la mentira y la manipulación. Y tan importante como todo lo anterior, la audacia, la cultura, el pensamiento crítico, tan o más importante que todo eso es la necedad de asumir al enemigo. Parafraseando a Silvio, entender que hay personas haciendo dinero y carrera política a partir de hacerle la vida más difícil a los que vivimos en Cuba. Prohibición absoluta de fondos de los Estados Unidos para estos llamados programas de emprendimiento dentro de la isla. Esto es algo que, como tú bien sabes, el régimen ha estado trabajando muy de cerca con la administración de Biden. Mario, perdón, eso le prohíbe totalmente a la administración actual cualquier tipo de incentivo para las llamadas MIPYMES de Cuba, de la tiranía. Que ellos tienen divisas muy grandes, es la exportación, que es tráfico de personas, tráfico humano, de los profesionales, de los médicos cubanos, que lo envían a distintos países. Esos países le envían los fondos a la familia de Castro, de Díaz-Canel, y estos médicos son esclavos. Cualquier entidad que esté haciendo esto, un país que sea, puede ser cualquier país, una entidad extranjera en cualquier otro país que esté utilizando, que esté traficando con estos seres humanos, entonces utilizamos una parte de la ley para negarle las visas de entrada a los Estados Unidos.
los hijos de los presidentes latinoamericanos, los hijos de los presidentes africanos continuamente están viniendo a los Estados Unidos, pues esto le niega las visas de entrada a cualquiera en cualquier parte del mundo que esté traficando con estos seres humanos. Así hablaba el infame Mario Díaz Balart de algunas medidas contempladas en el proyecto de ley de asignaciones del Estado y operaciones extranjeras del año fiscal 2024, que actualmente está siendo estudiada por el Congreso estadounidense. Díaz Balart, junto a otros compinches de la mafia anticubana, van dando giras por Miami y zonas aledañas para ganar votos y simpatías entre lo peor de la emigración cubana, una minoría envenenada contra su patria, pero por desgracia bastante influyente en la política de nuestro país vecino. Así quieren prohibir fondos que ayuden al sector privado, ojo al detalle para los que digan luego que el bloqueo solo afecta al gobierno, y negarle visa a todo el que se manche con el tráfico de médicos cubanos. O sea, que si pagas un centavo a Cuba por servicios médicos, no entras nunca más a Estados Unidos. Esa es la verdadera cara del enemigo. Por suerte, sus lacayos internos no han ganado mucha experiencia ni tienen un proyecto claro. Quizás porque se pasan todo el rato peleando entre ellos. Mira, Javier, necesitamos recogerte. ¿Qué hacemos? O vamos a tu centro laboral y te vas a marcar, o te recogemos en la puerta de tu casa. Te queremos introducir en grupos que están haciéndole daño a la revolución. Lo tenemos que hacer bien hecho. Mari, ¿cuál es el problema que yo vaya a la oficina de usted ahí en línea? ¡Ope María! Pero tú nos vas a enseñar a trabajar a nosotros, Javier. Tenemos protocolos diseñados de seguridad. Supuestamente unos contrarrevolucionarios fuera de Cuba llamaron a contrarrevolucionarios dentro de Cuba para correrles una máquina, haciéndose pasar por oficiales de la seguridad del Estado y así quemar a gente. ¿Qué lograron? Pues demostrar que están rodeados y no es de agua, que no pueden confiar en nadie. Con un escenario así de incertidumbre total, sin saber quién es quién, a lo único que pueden aspirar sin proyecto político alguno es a la desestabilización. Por eso, y aunque no tengamos pruebas, ni tampoco muchas dudas, es que nos resulta tan sospechoso el vandalismo contra el transporte público, tan escaso en estos tiempos. ¿A qué responde esa andanada simultánea contra guaguas? Pero hablemos de eso luego, hagamos un alto en el camino y vayamos con Gabriela Fernández hasta Ecuador, porque allá también quisieron echarnos culpas. Tiempo para En la Mira. Uno de los convenios internacionales que los gobiernos habían tomado bastante en serio hasta ahora era el de no invadir las embajadas bajo ningún concepto, porque ante el derecho internacional equivale a invadir un país y es un agravio diplomático enorme. Por eso fueron muchas las naciones que condenaron la acción militar ocurrida el pasado viernes en Ecuador contra la Embajada de México para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba allí en condición de refugiado. Exacto, es indignante y ya oímos varias exigencias de la renuncia de Daniel Noboa en este contexto. En su opinión, ¿qué le podría esperar ahora en estos momentos? ¿Qué consecuencias afrontaría? En estos momentos se siente empoderado, tiene la complicidad de la prensa mafiosa ecuatoriana y latinoamericana, de los grupos políticos, pero no le va a durar para siempre el poder, ¿no? Hay cosas que no prescriben. Pero en todo caso, le ha roto la ley ecuatoriana, ha cometido delitos, no se puede impedir. No se puede trasladar forzadamente a un protegido, lo dice nuestro Código Penal. Ha roto la Constitución de la República, ha roto la Convención de Caracas, ha roto la Convención de Viena. Lo pueden demandar y ya lo están haciendo en la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema interamericano. Lo pueden demandar en el sistema internacional, Corte Penal de la Haya. El tipo cree que está manejando una de sus haciendas bananeras y que no le va a pasar nada a lo que está acostumbrado por sus millones, por papito, etcétera. Pero no entiende que está en otra situación en estos momentos. Yo creo que el tipo no entiende en lo que se ha metido. Y pone al país incluso al borde de una guerra, porque le insisto, esto técnicamente es casus belli, es invasión de un país extranjero, porque las alegaciones diplomáticas es solo extranjero. Por supuesto, en estas situaciones tan atípicas se comienzan a buscar precedentes y nunca falta el de yo tengo un primo que le pasó lo mismo, buscando paralelismos donde no los hay. Se supone que el primo somos nosotros y se refiere a una historia totalmente tergiversada, pero que el necio relata con lujo de detalles en un hilo de ex-Twitter. Lo que sucedió fue que en el año 81, un grupo de 30 contrarrevolucionarios asaltaron a mano armada la embajada de Ecuador y tomaron rehenes para pedir asilo. Las autoridades cubanas intervinieron para proteger al personal y todo acabó con el agradecimiento de la embajada. Entre las mínimas diferencias que hay en ambos casos, yo diría que la más notable es que no rompimos ningún acuerdo internacional. Nos vemos en la mira. Están tratando de desestabilizar. Por ahí
quemaron unos buses, más de 100 buses, señores y señores. Estamos hablando de millones de dólares. Están causando incendios forestales, están causando incendios en zonas estratégicas, energéticas, petroleras más específicamente. Están robando armas de áreas militares, están confesando planes golpistas y desestabilizadores exmilitares desde el extranjero, siguen pidiendo sanciones. El filósofo y comunicador Miguel Pérez Pirela nos habla desde Venezuela, pero perfectamente podría estar hablando sobre Cuba. Acciones de desestabilización y vandalismo siempre han sido parte de lo que se denomina guerra no convencional, y aunque se ha vuelto una y otra vez sobre ese tema, nunca está de más recordarlo. Pero a nosotros no nos crean. Quiero agradecer al programa Confilo por la deferencia y de darme la oportunidad de intercambiar a través de la televisión con el público en general en Cuba, especialmente a raíz de los actos vandálicos que se han producido en los últimos días. Debemos partir de comprender que la guerra no convencional es una estrategia que busca alcanzar objetivos políticos, sociales o económicos mediante métodos no tradicionales. La ocupación en primera instancia se produce en el plano neuronal y se alcanza con la desinformación y la manipulación mediática que conlleva realizar actos punitivos, como por ejemplo el sabotaje o los actos vandálicos. En la actualidad se utilizan algoritmos sustentados en ecosistemas multimediales subversivos dirigidos a capitalizar comportamientos nocivos. En el caso de Cuba, esta forma de injerencia ha sido practicada de manera recurrente a lo largo de los años para generar estados de exasperación y de miedo. En este caso, lo que comúnmente se le conoce actualmente como calentar las calles. Los actos vandálicos, por ejemplo, forman parte de estrategias más amplias que intentan minar la confianza en las instituciones. Es crucial comprender el fenómeno para abordarlo de manera responsable. Generalmente salen dañadas personas inocentes quienes se ven atrapadas en una espiral de sinsentidos y responsabilidad legal. El principal modo de paliar situaciones de esta índole parte del repudio personal a ser objeto de la manipulación de terceros a través de las redes sociales digitales, un acto muy común por estos tiempos. El enemigo tiene muchos rostros. Está en la cobardía política de un dirigente que no se arriesga, en la falta de audacia de jóvenes que no se atreven a ser verdaderamente revolucionarios, en los politiqueros que quieren regresarnos a la Cuba antes de 1959, por medio de amenazas, extorsiones y medidas prepotentes, en los vulgares mercenarios que se denuncian y atacan entre ellos por disputarse las migajas de sus amos, pero que pueden llegar a hacer mucho daño. En todos esos sitios y personajes habita el enemigo. Asumirlo y destruirlo es lo que nos toca hacer. Síganos en nuestras redes sociales, no olviden que regresamos el jueves, si las circunstancias son propicias, justo después de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.